Hola, buenas. Bueno, mientras se va sumando la gente, un saludo a la gente que lo veis en diferido y las personas que os vais sumando ahora al directo. Como siempre, pues nada, estos directos son con el fin de reflexionar en voz alta sobre distintos temas, distintos aspectos que me parecen relevantes e interesantes y bueno, como siempre, pues si tenéis dudas, tenéis comentarios, pues serán bienvenidos. Así que bueno, voy a empezar. Siempre sucede esto, que hay un lapso de tiempo en el que se deja, nos avisa Instagram buenamente, nos dice que están avisando a los seguidores y estas cosas, pero igualmente como queda también grabado y lo podéis ver pues en el feed o en el canal de YouTube, pues bueno. Nada, el directo de hoy es sobre la depresión y el título es Depresión, punto y aparte, ya que quien ha vivido o quien está viviendo una depresión sabe a lo que me refiero, al hecho de que de pronto es como que la vida se para bueno, y uno se desconecta, ¿no?, de la vida. Entonces se produce digamos, este corte, esta sutura entre lo que siento, lo que vivo internamente, lo que sucede a mi alrededor y cómo esto pues me lleva a sentirme pues esto desplazado, me hace sentir en un mal lugar, ¿no?, a fin de cuentas. Y, y bueno, nada, decir pues básicamente este directo está estructurado en 4 partes. Hola, está estructurado en 4 partes. La primera parte es la introducción. Hola, buenas, gracias. La segunda parte es qué es la depresión. Estableceré pues dentro de un marco teórico pues lo que es la depresión propiamente. La tercera parte será la de haciendo una crítica pues al planteamiento que se hace actualmente sobre la depresión y a nivel social, ¿no?, como el abordaje que se hace. Luego, por otro lado, la cuarta parte, perdón, tratará sobre el nihilismo, vacío y suicidio, es decir, enlazaré pues estos 3 términos, estos 3 conceptos, e intentaré pues esbozar pues lo que a mi modo de ver, bueno, de hecho en todo el directo pues intentaré esbozar lo que a mi modo de ver son las causas más profundas y a las que se debe atender, ¿no? Desde un punto de vista siempre espiritual, metafísico, en un sentido en el que podamos, para decirlo así de forma rápida, podamos volver a soñar, ¿no?, que a fin de cuentas, bajo mi punto de vista, la depresión es una falta pues esto, de capacidad de imaginar, de soñar, digamos como queramos, ¿no?, siguiendo también la psicología arquetipal de James Hillman. Bueno, que las personas que os habéis conectado, si tenéis comentarios, si tenéis dudas al respecto durante el directo o posteriormente, pues siempre las podéis hacer cuando deseéis y será un placer también la interacción, ¿no?, con las personas que lo veáis. Bueno, en mi caso la depresión es algo que me ha tocado de lleno, me tocó, como ya he explicado en otros vídeos, pues de los 13 a los 20 años yo viví una depresión profunda, con varios intentos de suicidio bueno, y varias situaciones, digamos, en una situación de riesgo puro y duro, tal cual, ¿no? Y por cuestiones personales, cuestiones familiares, que a los 13 pues eclosionó con fuerza y durante los cuales estos 7 años pues bueno, tampoco es que tampoco es que estuviera pues en cama, es decir, en una depresión en el sentido clásico como normalmente se entiende, que es una persona que no es capaz de levantarse, no es capaz, digamos, de activarse en su día a día. No es que fuera el caso, pero bueno, simplemente pues sí que sucedió algo que hizo que, como digo, me desconectara de la vida, me desconectara del sentido de vivir, de mi propósito vital, y a partir del cual, pues, bueno,
empecé todo un tránsito, todo un camino que me ha llevado hasta el día de hoy a través de distintas terapias, psicologías, bueno, etcétera, ¿no? Es un largo recorrido que he ido haciendo, he ido transitando para poder también encontrar respuestas, ¿no? Respuestas que a la vez, bajo mi punto de vista, no dejan de ser también respuestas que tienen o deberían de ser, se deberían de dar respuestas más allá de lo individual o de lo particular, ¿no? Y a esto apunta este directo. Bien, la depresión en sí es un concepto. Recordemos un dato, es verdad, recordemos un dato que leía hace unos años, que la OMS pronosticaba que sobre el 2030 un 30% de la población mundial estaría sufriendo o bien depresión o la habría sufrido, ¿no? En alguna u otra escala. De hecho, pues los titulares así genéricos de los últimos tiempos, a raíz de la pandemia y tal, indican que la depresión ha crecido y que el suicidio también está al orden del día, ¿no? Temas que, como digo, creo que son relevantes, que no son cualquier cosa y que digamos, el futuro en mucha parte depende de este abordaje, ¿no? De cómo se aborde y de cómo se trate pues un tema tan digamos, tan ligado, tan profundamente ligado con la cuestión, por ejemplo, de la cuestión espiritual o la cuestión del sentido de la vida, ¿no? Y sobre ello, pues es sobre lo que estoy o lo que voy a hablar, ¿no? Bien, entonces la depresión, para mí serían una forma o dos formas de definirla. Sería, por un lado, la cuestión de... sería una explosión de lucidez, por un lado, ¿no? Ante la situación de mierda, normalmente, ¿no? Es una situación adversa, una situación que nos pone en jaque de alguna forma, ¿no? Pues ante la situación vital que estamos viviendo, en la que, pues esto, ¿no? Hay un momento de como una explosión de lucidez y uno es capaz de abstraerse de la situación y ver la situación desde una perspectiva mucho más amplia y mucho más abierta, lo cual tensiona nuestro sistema, tensiona pues nuestro sistema emocional o psicoemocional, psicocorporal, digamos como queramos, familiar e incluso social, ¿no? Entonces, a partir de aquí se produce pues esto, una disrupción en el campo, en el sistema y bueno, según por donde, digamos, el enfoque que le demos y digamos, cómo lo transitemos, ¿no? Si en la medida también en la que nos sintamos acompañados, acompañadas, etcétera, pues le damos una respuesta o le damos bien otra. Esta sería una definición o una forma de verlo para mí. Y otra sería la del deseo, ¿eh? Tendría que ver con el deseo, ¿no? Es decir, con el hecho de que somos seres deseantes, somos seres, esto ya lo he explicado en otros vídeos, he hablado mucho sobre ello, pero bueno, sigo ahondando, ¿no? En el hecho de que somos seres deseantes, somos seres carentes a la vez, ¿no? El deseo viene promovido justamente por aquello que me falta o aquello que creo que me falta, lo podemos decir en ambos sentidos, y me moviliza de tal manera que voy en pos de conseguir aquello que deseo, valga la redundancia, ¿no? Y cuando se produce un corte en este, digamos, transitar, en este ir hacia lo que deseo, que pueden ser miles de formas o miles de cuestiones, ¿no? No necesariamente el deseo tiene que ver solamente con deseo de sentirnos amados o de sentirnos vistos o de sentirnos atraídos sexualmente o cosas así, sino pueden ser pues miles de cuestiones que normalmente se nos pasan por alto, ¿no? Que este es otro tema que también sería bueno en algún momento pues tratar, ¿no? Entonces el deseo, como digo, pues esto, ¿no? Nos impulsa hacia ir a la completud, hacia aquello que nos falta para poder sentirnos dignos, sentirnos con una dignidad única, especial y a la vez pues sentir que, ¿cómo decirlo?, ¿no? Que el cielo, el cielo y la tierra se juntan, se armonizan en mí, ¿no?
Esto, sobre todo, tiene una raigambre muy occidental y que es lo que, pues, en la tercera parte intentaré tratar, que es cuando hablo sobre haciendo una crítica al concepto, al abordaje de la depresión a nivel social, actual, etcétera. Pero como digo, pues esto, ¿no? Entonces estamos movilizados por el deseo y como tal el deseo, en la medida en la que soy capaz de realizarlo, pues me siento pues en paz, me siento en armonía, me siento, yo qué sé, ¿no? Me siento realizado, ¿no? Esto en sí es algo que es interesante, ¿no? De poderlo ver o de poderlo entender, ¿no? Desde la explosión de lucidez como una forma en la que somos capaces de abstraernos en un plano pues mucho más abierto, ¿no? De lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo, etcétera. Pero a la vez también el hecho de ser deseantes, seres deseantes, en el tránsito del deseo, pues hace también que estemos inmersos, ¿no? En la experiencia y que también nos dificulte el poder, pues esto, ¿no? Conjugar la experiencia de forma también objetiva, ¿no? Ya que, qué duda cabe, pues que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, vivimos de forma individual. Es decir, lo que yo siento, lo que yo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo yo en este momento. Yo como Daniel, ¿no? Y cada uno y cada una de vosotras estáis en el lugar donde estáis y estamos en el lugar que estamos cada uno viviendo y sintiendo de forma individual y cómo superar, digamos, este proceso o este momento en el que nos podamos situar en un plano mucho más universal o mucho más colectivo, ¿no? A esto apunta la depresión, bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, al hecho de que... Porque la depresión no deja de ser un despertador también, ¿no? No deja de ser un regalo, una forma, una bendición, dicho de otra forma, ¿no? Y más en la sociedad en la que estamos, que, bueno, ya solo lo dejo como apuntado, ¿no? Una sociedad en la que no se tolera bien la tensión, ¿no? Entre el vacío existencial y el transitar, ¿no? Entonces es como una tensión que se tiene que resolver de alguna forma, ¿no? En otras culturas no es el caso, en otras culturas se sostiene y se sostiene y se promueve, de hecho, ¿no? Pero bueno, esto es otra que ya forma parte de la tercera parte. Entonces, como decía, estaba pues esto, ¿no? Estamos en este tránsito de la experiencia de la depresión, que no deja de ser pues una experiencia de una bendición, regalo, que nos permite, por lo tanto, ampliar, ir más allá de nuestros cauces habituales, de nuestros cauces comunes, y por lo tanto traer un mensaje o traer o despertar un mensaje que nos brinde pues una comprensión mucho más amplia, ¿no? Bueno, este sería una primera introducción, digamos, un primer apunte para ir anclando el tema. Ya que, por otro lado, también me gustaría hacer mención al hecho de que, por ejemplo, la depresión no siempre se ha visto como actualmente se ve, ya que actualmente se ve como, primero de todo, como una enfermedad. Es una enfermedad, el abordaje normalmente pues es a través de un desequilibrio bioquímico, bioquímico o neurológico, es decir, se produce pues un desajuste, lo cual pues es interesante, ya que de alguna forma pues esto, ¿no? Nos indica también cómo hay una interrelación entre mente, cuerpo, emoción, alma, etcétera, ¿no? Y cómo, por lo tanto, pues tocando un punto podemos restablecer el equilibrio, la armonía en distintos puntos, ¿no? Pero también visto así es como que queda un poco pobre o queda empobrecida la experiencia, una experiencia tan rica y tan profunda que hasta el punto de que en la Edad Media sobre todo a partir del Renacimiento, más o menos, me viene el cuadro de Alberto Durero, La melancolía. La cuestión de la melancolía o la cuestión... En aquel entonces no se hablaba de depresión, se hablaba de melancolía en relación a Saturno, en relación a Cronos, ¿no? Al dios griego pues del tiempo. Se hacía, como digo, alusión al hecho de que el paso del tiempo va dejando un pozo en el alma humana de índole, pues esto, pues melancólica, con una cierta nostalgia, ¿no? Etcétera, ¿no?
que lo interesante, como digo, es que no se viera como una enfermedad, sino que se veía como un estado cualitativo del alma, un estado de introspección, un estado también de conexión, ¿no? con lo trascendente, con lo profundo, con lo... ¿cómo decirlo? ¿No? Sí, con la profundidad de la vida, ¿no? Con la seriedad de la vida, ¿no? Que a la vez no deja de ser, pues evidentemente, uno de los aspectos, ¿no? Y en este caso era interesante esto, ¿no? Cómo la melancolía era bienvenida y sobre todo para artistas, era, digamos, era fuente de inspiración para artistas, para escritores, para poetas, etcétera, ¿no? Es, es como mínimo interesante, ¿no? Ver la diferencia, ¿no? La distinción, ¿no? Y como esta distinción, a diferencia de aquel entonces, como hoy día se considera la depresión justamente como una enfermedad que nos dificulta o nos impide el hecho de vivir nuestra vida, por un lado, esta vida individual a la que hacía referencia, pero por otro lado también el hecho de que es como que dejamos de producir, ¿no? Y dejamos, por lo tanto, de estar dentro de la rueda del hámster, dentro de la rueda del sistema, el cual nos procura toda una serie de drogas, toda una serie, digamos, de soluciones para que lo más rápido posible podamos salir del estado de la depresión, de este estado que es un anatema en nuestra sociedad, y por lo tanto podamos volver a estar, ¿no? en disposición de volver a producir, ¿no? La producción tan importante, ¿no? Como es en nuestra sociedad, ¿no? Ya que, como decía mi abuelo, ¿no? Pues el mundo es una gran maquinaria en el que todas las piezas son necesarias y a la vez todas las piezas hacen que el engranaje vaya, digamos, funcionando y vaya maquinando para llegar finalmente digamos, a crear el mundo, ¿no? en el que estamos, ¿no? Algo que también tiene resonancia justamente con Newton, con Isaac Newton y con bueno, Newton o la física clásica, ¿no? Que era la física justamente de la mecánica, la mecánica clásica, ¿no? El gran relojero, ¿no? Del que habla Newton. Bueno, entonces esta sería, digamos, una visión, ¿no? y un punto de partida a partir del cual esto, ¿no? Pues la depresión es como que se la relega, es algo, como he dicho, anatema, algo que intentamos evitar a toda costa y que por lo tanto no le damos la entrada, la suficiente atención y la suficiente, digamos, no le posibilitamos, ¿no? El mensaje que nos viene a traer, ¿no? Que es un regalo, como he dicho hace un momento, ¿no? Bueno, esto sería pues esta segunda parte de qué es la depresión, ¿no? Teniendo en cuenta pues la importancia que bajo mi punto de vista tiene, ¿no? el hecho, la depresión en sí, ¿no? Y que somos tal como, digamos, tal como la vivenciamos o tal como la conceptualizamos, mejor dicho, entonces es como que necesitamos rechazarla, ¿no? Y necesitamos cortar, ¿no? Este estado, ¿no? Es un estado muy concreto del alma, ¿no? Bueno, por otro lado, ya entrando en lo que es la tercera parte, la crítica, para la crítica me gustaría apoyarme o me gustaría sí, seguir un poco el hilo de Mark Fisher, un filósofo, un pensador original y muy, muy, muy interesante del siglo XX y de principios del siglo XXI, quien escribió, entre otros libros, escribió el libro Capitalismo Realista, ¿no? Y la pregunta es si hay alternativa, ¿no? Si hay alguna alternativa, ¿no? Mark Fisher, para quien no lo conozca, pues fue un británico
que escribió sobre las cuestiones, digamos, más acuciantes de nuestro momento actual y que se suicidó. Llegó, no sé si a los 53 o así, se suicidó, ¿no? Es algo que bueno, que es digamos, es uno de los peligros, ¿no? También el hecho de poder cuestionar las cosas desde las raíces propiamente, ¿no? Porque también nos lleva pues justamente a que es donde quiero llegar a la cuarta parte, ¿no? Nos lleva justamente a un vacío existencial que según como, digamos, como lo enmarquemos, nos hace muy difícil, ¿no? la vida, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a la crítica, decir que, bueno, ya he ido apuntando algunas cosas y en la segunda parte de qué es la depresión, pero en esta parte ya entrando más propiamente en el hecho de que no está bien tolerada la depresión en nuestra sociedad. Nuestra sociedad básicamente es una sociedad orientada hacia la mercantilización, ¿no? La mercantilización de cualquier concepto, de cualquier idea, de cualquier persona, de cualquier revolución, etc., ¿no? Por lo tanto, tenemos ya como una dificultad como muy apremiante, que es el hecho de que todo aquello que sea susceptible de ser rentable y de explotarse, se va a aprovechar al máximo para sacar un beneficio. En el caso de la depresión, es innegable que es un negocio, ¿no? Es innegable que es un negocio en sí, es un negocio en toda su amplitud o en toda su... ¿cómo decirlo? ¿No? En toda su... Sí, en todo su despliegue, ¿no? Porque la depresión en sí, aunque es anatema, a la vez también es algo buscado o requerido de alguna forma en nuestra sociedad, ya que solo hace falta pensar pues en la cantidad de fármacos, de drogas, ¿no? Que se suministran diariamente, ¿no? Para justamente pues evitar, ¿no? este mal, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Que es la depresión, ¿no? Y como a través, digamos, sí, de esta rentabilización, ¿no? Farmacéutica, etcétera, cómo se va entrando, digamos, en una rueda cada vez más difícil de salir y que, por lo tanto, produce toda una mercantilización de la depresión a través también de terapias, a través de, yo qué sé, tenemos hoy día pues cantidad de terapias, ¿no? Terapia breve, sistémica, perdón, tenemos las constelaciones, tenemos, yo qué sé, meditaciones, mindfulness, todo el tema de la alimentación, bueno, en fin, ¿no? Infinidad de psicoterapias, terapias espirituales, registros akáshicos, yo qué sé, ¿no? Entonces, esto es interesante poder también observar cómo la depresión en sí produce, digamos, toda una cantidad de añadidos mercantiles, ¿no? O sea, que a fin de cuentas no dejan de ser, pues esto, ¿no? Ventas y reventas, algo así como las simonías, ¿no? Las simonías del siglo, bueno, de la Edad Media, ¿no? Y en concreto por ejemplo, con Lutero, ¿no? O sea, pensando en Lutero, cuando Lutero justamente se opone al despilfarro que se produce en Roma porque la gente está comprando la salvación, ¿no? Es decir, la gente pues hacía una entrega de un donativo para la iglesia para poder salvar su alma, ¿no? Y de esta forma era una forma en la que la persona cuando muriera podría pues alcanzar la salvación, ¿no? A lo que, como digo, pues Lutero se rebeló y bueno, se produce todo lo que es el cisma dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Bien, pues algo así estaríamos en este momento, ¿no? Seguiríamos en esta línea
y por lo tanto también estaríamos entrando Pero lo que pasa es que ahora ya con, digamos, más sistematizado, ¿no? O sea, ya tenemos una sistematización más profunda respecto al tema y por lo tanto la depresión es algo vendible, algo rentable y que a la vez es necesaria también en nuestra sociedad, porque si no, es como que de pronto también perderíamos el sentido, ¿no? O sea, perderíamos el sentido, digamos, a nivel como sociedad y como instrumento, digamos, para alcanzar la felicidad, pues es como que de pronto se desbarataría pues esto, la estructura, ¿no? El edificio, ¿no? En el que se sustenta nuestra sociedad. Bueno, sobre esto, entonces, claro, tenemos la cuestión de la productividad, que como he dicho, pues la importancia de dejar, digamos, de pasar por alto pues, la depresión, el mensaje que nos trae, para volver a ser productivos. Por otro lado, también hay algo aquí también muy importante que me gusta recalcar, ¿no? Que es el hecho de que al universo y a Dios, si lo queremos personalizar, le es indiferente nuestra felicidad. Esto lo decía Bert Hellinger, ¿no? Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, ¿no? Porque el propósito de la vida, el propósito con el que, digamos, con el que transitamos por aquí, es, a fin de cuentas, cumplir con, digamos, con el Dharma. Esto es algo que a nivel, por ejemplo, pues, oriental se tiene muy claro, ¿no? De aquí también el desapego que en Oriente se tiene respecto a la vida o respecto al, digamos, a los procesos individuales, ¿no? De cada persona, ya que se tiene en cuenta, pues, se tiene en cuenta que la experiencia no deja de ser una experiencia dármica en la que uno va cumpliendo lo que requiere la vida, pero es indiferente. O sea, la vida le es igual, o sea, le es indiferente si somos o no somos felices. ¿Vale? Lo importante aquí es como cambiar el punto de vista para poder también entender que, bueno, que sí, que estamos justamente, lo que estamos viviendo tiene una resonancia más allá de lo individual, de lo que hablé hace un rato, y esta resonancia más allá de lo individual permite, por lo tanto, entender el despliegue cósmico, el despliegue espiritual, en un sentido, pues esto, transpersonal, y esto nos permite justamente desapegarnos, ¿no? Desapegarnos de la acción, desapegarnos del fruto de la acción, ¿no? Bueno, y por otro lado también me gustaría señalar algo que también creo que es interesante, que es que en nuestro caso, en Occidente, nuestra tradición grecolatina y judeocristiana, pero sobre todo judeocristiana, tiene muy presente el hecho de que somos una especie así de pueblo elegido, una especie así de paradigma universal, además, esto también es interesante, un paradigma universal para que, bueno, para que todo el resto, digamos, del mundo, el resto de civilizaciones, de culturas, etcétera, giren alrededor nuestro, ya que de alguna forma, pues al ser el pueblo elegido, es como que tenemos una misión espiritual o con, digamos, con este punto, ¿no? de esperar la redención final, ¿no? El juicio final, todo esto que son resonancias tan profundamente marcadas en nuestra cultura, y cómo a la vez, pues esto produce, ¿cómo no va a producir depresión, ¿no? Si es mucha carga la que debemos sostener, la que debemos llevar, ¿no? Es mucha responsabilidad, ya que venimos partiendo al mundo, venimos en nuestra cultura, venimos ya con un sentido de culpabilidad muy profundo, de pecado, ¿no? Ya que pues solo hace falta pensar en la figura de Jesús, ¿no? En lo que se dice en las Escrituras, ¿no? Que fue quien vino a redimir nuestros pecados para que pudiéramos ser libres, ¿no? Pues esto en sí es, digamos, es profundamente neurótico, es muy neurótico, es muy loco, ¿no? Y que descontextualizando pues este mensaje en el siglo XXI como es en el que estamos, pues es un mensaje, wow, pues profundamente ¿cómo voy a poder llevar tanta carga, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder llevar esta cruz, ¿no? Encima mío, ¿no? Y que a la vez, pensando en Voltaire, en el filósofo
la Revolución Francesa, ¿no? Decía en su libro, en el Cándido o el mejor de los mundos, ¿no? Hace, digamos, es muy divertido este libro si queréis leer un librito corto y así humorístico a nivel filosófico, plantea justamente esto, ¿no? Plantea que Occidente, nuestra cultura, se basa en el hecho de pensar que vivimos en el mejor de los mundos. Algo bueno, luego posteriormente viene Krishnamurti y nos dice, por ejemplo, pues que nuestra sociedad es una sociedad enferma, ¿no? Profundamente enferma, ¿no? Pues Voltaire justamente apunta a esto, ¿no? Al hecho de que este no es el mejor de los mundos, ya que es un mundo lleno de miseria y lleno, digamos, de dolor, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a la crítica, ¿no? En cuanto a la crítica a nivel, pues esto, a nivel social o a nivel del abordaje que se hace de la depresión, perdón, pues entonces tengamos en cuenta esto, que ya lo he apuntado antes, que es el hecho de que no podemos sostener la tensión existencial entre el vacío existencial, el nihilismo, nihilismo que es la nada, aquí haría una distinción entre vacío y nada, o nihilismo, y finalmente la experiencia del suicidio. Serían, digamos, 3 puntos sobre los que, bajo mi punto de vista, para poder abordar de forma consciente, de forma profunda la cuestión de la depresión, se deberían de tener muy presentes, ¿no? El primer punto sería el vacío o la shunyata en el budismo, ya que solo como apunte, la cultura o la orientación espiritual que, bajo mi punto de vista, pues mejor sostiene la tensión existencial, que como decía, pues es una tensión en la que a Dios, a la vida, le es indiferente que seamos felices o no, o sea, esto es algo indiferente, no tiene, digamos, la raigambre o el objetivo de la vida humana no es nuestra felicidad, sino es el hecho de poder transitar de forma, digamos, acorde con el cielo o acorde con la armonía, digamos, cósmica, y poder transitar realizando pues este principio de armonía, ¿no? Lo cual tiene muy poco que ver con nuestra individualidad y con nuestra felicidad individual. Entonces, como decía, la orientación que me parece más acertada o la que ha llegado más en profundidad, ¿no?, a la cuestión es justamente el budismo. Y dentro del budismo, que como bien sabemos, pues hay las 3 ramas, orientaciones, el Hinayana, el Vajrayana y el Mahayana, sería la del Vajrayana o la del budismo tibetano, bajo mi punto de vista, ¿no? Entonces, es la que mejor sostiene el hecho de que vivimos en un mundo o en una vida, o con una vida, digamos, sin sentido a priori, pero a posteriori sí que le encontramos sentido, porque en la medida en que vamos viviendo, vamos realizando o vamos teniendo conciencia de lo que vivimos. Esto es un tema que ahora lo estoy apuntando, sé que es mucho más largo a nivel epistemológico y a nivel, pues, bueno, en un nivel mucho más profundo, pero ahora lo apunto también para tener en cuenta, pues esto, ¿no? Como el budismo apunta a esto, que a la vez también es a lo que apunta la física cuántica, y que esto nos permite también entender que en realidad somos seres libres, o sea, somos arrojados, como dice el existencialismo, ¿no?, la filosofía existencial. Estamos arrojados al mundo y como tal no hay ninguna, digamos, ningún condicionante, no hay nada que nos condicione a ser de una manera o a ser de otra. Esto pues entendido desde un punto de vista pues de vacío existencial, ¿no? Por otro lado, y esta tensión, respecto al vacío, esta tensión es muy difícil de sostener, ¿no?, en nuestra sociedad, una sociedad, como digo, orientada hacia objetivos, hacia productividad, hacia la mercantilización de cuerpos, de conceptos, de ideas, etc., ¿no? Es como que es diametralmente opuesto, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos el nihilismo. El nihilismo sería en lo que estamos ahora, básicamente, que es, digamos, este vacío, esta nada carnívora, ¿no? Es una nada carnívora, una nada que lo quiere devorar todo, porque a fin de cuentas es como que vivimos
¿cómo decirlo?, de conceptos caducos o de experiencias caducas que intentamos actualizar, pero cuando estamos actualizando esas experiencias caducas, anteriores, de generaciones anteriores, de pensadores y pensadoras anteriores, etc., es como que eso ya no está al orden del día. Entonces, es como que nos vamos pisando. Me gusta mucho una idea que me comentó un amigo, que es la conciencia siempre va por detrás de la existencia. Es decir, primero estamos existiendo, estamos viviendo, y posteriormente, como decía también hace un momento, estamos creando conciencia, ¿no? Pero previamente parece ser que no es así, O sea, previamente, a no ser que, volviendo pues a no ser que seamos capaces de sostener el vacío existencial. En ese vacío existencial, entonces, sí, entonces no hay ni pasado ni futuro, ni me atrevería a decir ni incluso presente, porque simplemente es, o sea, lo que es, ¿no? Para decirlo así en términos metafísicos. Entonces, como digo, estamos en este nihilismo al que ya apuntó Friedrich Nietzsche y Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, y que por lo tanto estamos viviendo de ideas prestadas o de ideas caducas, intentando ser originales, intentando aportar algo distinto, algo nuevo a lo que estamos viviendo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos percibiendo, pero en realidad ya se ha ido, o sea, es algo ya fugaz, y cuando ya le estamos dando respuesta ya estamos en el pasado. Esto es algo, así suena, bueno, a mí al menos me ha roto muchas veces la cabeza, me la ha volado muchas veces, y dicho así pues parece algo también muy loco, ¿no? Pero si uno se pone a pensar y lo analiza, ¿no?, con rigor y cierta profundidad, ¿no?, los postulados, por ejemplo, pues del budismo, ¿no?, lo que nos propone, etcétera, pues le va encontrando sentido y dice, bueno, pues claro, es que no tiene ningún sentido que estemos atravesando o que estemos viviendo este nihilismo, ¿no?, intentando ofrecer al mundo ideas originales cuando en realidad ya son caducas. Bueno, este sería y finalmente el punto del suicidio, ¿no? El suicidio, del que hice un vídeo y que me hice una primera parte, me queda una segunda parte hablando sobre el karma, etc. Bueno, el suicidio es una cuestión también pues súper anatema, ¿no?, en nuestra sociedad, ya que nuestra sociedad está instalada en el discurso de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y que vivimos en la mayor de las opulencias, en un sentido vital, pues, ¿qué decir? Pues que no nos falta de nada, que somos seres totalmente consumistas, y que estamos aquí básicamente, pues esto, ¿no? Para poder, aprovecharnos de los demás y que los demás se aprovechen de nosotros, o de las compañías de teléfono, o de las empresas con nuestros datos, o de internet, o de Instagram, ¿no? Y entonces es todo... y esto va produciendo, a fin de cuentas, produce lo que inicialmente, al iniciar el directo, estuve hablando, produce el deseo, ¿no? Es decir, un deseo insaciable, un deseo voraz, ¿no? Un deseo que nos lleva a cada vez pues sentir que la manzana o que la zanahoria que tenemos enfrente está cada vez más lejos, y cada vez estamos más angustiados, más ansiosas, más, en este punto, ¿no?, de sutura máxima, ¿no?, entre la realidad, lo que vivo, lo que siento, lo que necesito realmente, y lo que está sucediendo fuera, ¿no? Entonces ahí se produce el dislate máximo, ¿no? Entonces, el suicidio como tal, y el suicidio pues entendiendo pues no el suicidio, o sea, podemos entender el suicidio literal, sería una opción, pero a mí me gusta pues poder ampliar el concepto y llevarlo pues a otros puntos, ya que el suicidio de alguna forma pues el hecho, por ejemplo, ¿no?, de estar persiguiendo esta zanahoria o esta manzana ya es un suicidio en sí mismo, ya que es dejar de vivir, somos suicidados en vida. Esto me viene a la mente el libro este de Artaud, el poeta surrealista, el poeta quien escribió un libro que se llamó Van Gogh o el suicidado de la sociedad, ¿no? Un libro, bueno, Artaud en general todo él es increíble.
Que por cierto, hago así un paréntesis, en algún momento hablaré de la locura y de los locos y de las locas, que gracias a esta misión altruista la humanidad ha sobrevivido y ha podido avanzar de alguna forma, ¿no? Pero bueno, este es otro tema que espero también poder abordarlo en algún punto, ¿no? Pues esto, ¿no? Decía, pues Artaud, ¿no? Habla, por ejemplo, del suicidio, del suicidio de cómo, pues, dejamos de ser, dejamos, sí, dejamos de poder sostener esa tensión existencial, ¿no? Esa tensión entre el vacío y el deseo, ¿eh? El vacío, la shunyata budista de la que hablaba, y el deseo, ¿no? Entonces es como que esa tensión, en la medida en que la vamos rompiendo, que la vamos eliminando, entramos en esa rueda de hámster y entramos, por lo tanto, en el suicidio detrás de una, yo qué sé, de una zanahoria loca, ¿no? Que a fin de cuentas, pues es como que muy poco tiene que ver con nosotros, ¿no? Y bueno, no sé, de alguna forma, esto es lo que quería, pues, de lo que quería hablar. Es un tema, a mí personalmente, pues como lo he dicho, ya sea por cuestión personal, que por lo que he vivido yo, pues a nivel personal, pero también a nivel profesional, también viéndolo en distintos amigos, amigas, ¿no? Que han vivido no solo depresión, sino también pues el punto de la disociación, de psicopatologías varias, etcétera, ¿no? Entonces son temas que a mí personalmente pues me tocan y sobre los que bueno, he reflexionado y me gusta reflexionar. Bueno, nada, como siempre, espero que haya sido vuestro interés. Si tenéis dudas o comentarios, pues será bienvenido. Creo que, bueno, sí, más o menos era lo que había calculado, unos 40 minutos de tiempo para hacer el directo y bueno, nada, pues un saludo, espero que estéis bien y seguimos. Chao.